un presupuesto inteligente tiene que tener, en mi concepto, 3 propiedades. La primera es que tiene que ser un proceso sencillo, simplificado. No puede ser que el presupuesto sea tedioso y además te tome un montón de tiempo hacerlo y un montón de tiempo estar actualizándolo. O sea, no venimos aquí a hablar hoy con los radioescuchas de que vamos a traerles una fórmula que les va a quitar todo el tiempo de su vida, o que van a tener que estar actualizando un presupuesto un sábado a las 4 de la tarde cuando su hijo quiere salir con ellos al parque. O si no tienen hijos, un martes a las 10 de la noche cuando la esposa y el esposo llegan cansados del trabajo. Así que el primer punto tiene que ser... O un lunes por la noche que uno quiere ver el juego de fútbol americano, cosas como esas. Correcto, pero primer punto para mí, para que sea un presupuesto inteligente, tiene que ser un... Esto es Martes de Negocios en MIPE Tips. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas a nivel nacional, que todos los martes están muy pendientes. En MIPE Tips, que estamos en Instagram, Arturo Arango O, y pueden buscar Totalmente Seguros PTY. También nos siguen en este programa, pero hoy en Arturo Arango O en Instagram. Bueno, tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la planificación financiera. Nosotros estamos en un momento de la gastadera, señores, la planificación financiera para el próximo año. La planificación financiera, y vamos a hablar de uno de los métodos actualmente más innovadores que ya lo hemos estado hablando de hace mucho tiempo atrás, Hoy muy contentos que nuestro director haya regresado de sus vacaciones. Llegué temprano, no como otra gente que llegó tarde aquí. Yo no sé qué está hablando. Entonces, oye, voy a hacer un paréntesis, porque exacto. Dice que a Lula, el presidente de Brasil, lo hospitalizaron y lo están operando de urgencia en Sao Paulo. Tuvo una hemorragia cerebral. ¿Ah? Sí, señor. Hemorragia cerebral. Sí. Wow, increíble. Ya el presidente Mulino le mandó deseos de que todo salga bien, pero la cosa es seria. La cosa es seria. Ya cuando hablan así de que hemorragia, cualquier cosa te aviso. Bueno, hoy tenemos la presencia en MIPE Tips de Raúl Pérez Guardián, especialista en estrategias financieras personales y empresariales. Es miembro y socio miembro de Independence Financial Consulting Inc., empresa reconocida en Panamá que ayuda al desarrollo de empresas familiares y obviamente a personas naturales a planificar su proyección financiera, su presupuesto anual, cómo debe manejarse económicamente. Panamá tenemos, y en muchos lugares, pero principalmente en Panamá, en la región latinoamericana y en la región del Caribe, tenemos grandes especialistas que no saben manejar sus finanzas. Cuando estamos hablando de especialistas, estamos hablando de todo tipo: médico, ingeniero, abogado, incluso puedo decir consultores en temas específicos, no solamente financieros, que no saben manejar sus finanzas. Son personas que ganan muchísimo dinero incluso y que no saben manejar sus finanzas. Entonces, el programa de hoy nos vamos a dedicar a hablar en estos 30 minutos, porque este es el penúltimo programa de MIPE Tips en 30 minutos, gracias a nuestro director general de la mañana, don Guillermo Antonio Ruiz. Ahora vamos a tener 1 hora de MIPE Tips todos los martes, así que vamos a poder explicar mucho mejor cada tema de lo que tratamos acá todos los martes de negocios en MIPE Tips. Entonces, bienvenido, Raúl. ¿Cómo has estado? Por favor, los micrófonos son tuyos. Bueno, Arturo, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Yo lo que les quiero compartir primero a la audiencia es que tú hablas de expertos. Yo no me considero ni mucho menos ni un experto en el tema, pero sí me considero una persona letrada que ha estado tratando de analizar el porqué del problema. Yo, por ejemplo, hace 2 años y medio, no me da pena decirlo, yo lo que tenía era una lista de control de gastos, Arturo. Tenía muy claro definido cuáles eran mis gastos mensuales, tenía una noción de cuál era mi capacidad de ahorro, pero lastimosamente cuando llegaba algún gasto esporádico o de esos imprevistos,
yo realmente me salía de presupuesto y tenía que hacer también el malabarismo financiero que muchos panameños tienen que hacer hoy. Que se meten en deudas innecesarias con relación a cumplir con temas rápidos, préstamo del préstamo. Eso se llama recaer dentro de la deuda, poner más cara a tu deuda y cosas como esas. Ahora, una pregunta. Siguiendo este esquema. Hay varias personas en nuestra audiencia que son empresarios micro. No son microempresarios. Los microempresarios son los hobbies, los duendes. No. Nosotros somos empresarios, dueños de microempresas. Y hay empresarios que son dueños de varias microempresas, como en mi caso. O sea, de micro y autoempleo. Yo tengo autoempleo y micro. ¿Cómo podemos buscar o cómo podemos ayudar a que esta sean una forma individual o en sociedad, hagan una proyección sobre el presupuesto que a ellos les interesa hacer? O sea, cómo el presupuesto inteligente para ellos como independientes o como microempresas le puede servir dentro de tu experiencia. Mira, excelente pregunta y yo creo que primero hay que ser honestos. Arturo, a nadie le gusta hacer un presupuesto. Hay que empezar. Eso estamos claros. Yo te soy franco, yo tengo años haciendo planificación financiera y siempre encuentro fricción con todos mis clientes cada vez que tenemos que hablar del tema de presupuesto. A la gente no le gusta, le da pereza, lo encuentra tedioso, no sabe por dónde empezar. Así que primero, para todos los que nos escuchan, es importante que sepan que no están solos y es un sentimiento real y natural que la gente sienta. Lo que yo sí te puedo decir es que un presupuesto inteligente tiene que tener, en mi concepto, 3 propiedades. La primera es que tiene que ser un proceso sencillo, simplificado. No puede ser que el presupuesto sea tedioso y además te tome un montón de tiempo hacerlo y un montón de tiempo estar actualizándolo. O sea, no venimos aquí a hablar hoy con los radioescuchas de que vamos a traerles una fórmula que les va a quitar todo el tiempo de su vida, o que van a tener que estar actualizando un presupuesto un sábado a las 4 de la tarde cuando su hijo quiere salir con ellos al parque. O si no tienen hijos, un martes a las 10 de la noche cuando la esposa y el esposo llegan cansados del trabajo. Así que el primer punto tiene que ser... O un lunes por la noche que uno quiere ver el juego de fútbol americano, cosas como esas. Correcto, pero primer punto para mí, para que sea un presupuesto inteligente, tiene que ser un proceso simplificado y sencillo de actualizar. 2, para que tú puedas cumplir con un presupuesto inteligente, tienes que permitirte ahorrar. Si el presupuesto de todos los que nos están escuchando allá afuera no tiene un componente de ahorros como resultado, no estás haciendo un presupuesto. Estás haciendo, como dije yo, una lista de control de gastos, pero no estás ahorrando. Es decir, si nos vamos a la razón de por qué este tema es importante, por más que sea aburrido, Arturo, es porque justamente un presupuesto en su más mínima expresión, que es ingresos menos egresos o gastos, lo que te queda son ahorros. Entonces un presupuesto inteligente definitivamente tiene que tener un componente de ahorros, si no, no lo estás haciendo bien. Y el último, pero no menos importante, es que un presupuesto tiene que darte claridad financiera. ¿A qué me refiero con eso? Cuando has hecho las 2 primeras partes, es decir, lo has hecho simple, para que no sea tedioso, y cuando ya tienes la métrica de ahorros definida, entonces lo que tenemos que hacer es tener esa claridad financiera. ¿Cómo la logras? Nosotros lo que proponemos en nuestra metodología, Arturo, es que en vez de que sea ingresos menos gastos igual a ahorros, cambiemos ese paradigma para que sea ingresos menos ahorros lo que realmente puedes gastar. Y eso realmente es lo que cambia un poco la regla de juego, porque al tú priorizar ahorros, empiezas a tener esos ahorros y luego con lo que te queda es con lo que tienes que ver cómo la haces, ¿no? Ok, básicamente es muy parecido, o sea, es que es un tema de dolarificación. Como cuando hablamos, que tú has habido en mi tesis sobre la ley de cuatro ahorros para cada dólar que entra. O sea, 4 cuentas para cada dólar que entra. Eso lo hice en 1998-99, que fue lo que me permitió que me becara a la Universidad de Santa María la Antigua para mi maestría. O sea, la propuesta en esta tesis, esta tesina, porque realmente era una tesina. Entonces, sobre ese sentido, el ahorro es importante en una nación dolarificada como Panamá. Tenemos que ahorrar,
porque el ahorro de nosotros sí es muy fuerte comparado a otros ahorros o con otras monedas o divisas en otros países. En ese sentido, ¿cómo se logra ese ahorro cada vez que el costo de la vida aumenta o hay inflación, para que los gastos que se incrementan en una mayor parte de la proporción de los ingresos, pues hay un balance? ¿Cómo podemos hacer nosotros con ese logro? Es la tercera pregunta que te hago, porque realmente es muy interesante hablar del ahorro, porque esto se puede hacer. Hay gente que dice, no se puede hacer. Sí se puede ahorrar. Simplemente hay que cortar cosas. Entonces, ¿qué tú nos recomiendas de eso? Esa es la parte dolorosa. ¿Qué cortar? Porque hay cosas que te gustan, que tú las quieres, y eso de decir, mira, eso no lo voy a hacer porque tengo que ahorrar. Cuando tienes el mecanismo, no es tu día a día, es difícil. Es así. No, miren, definitivamente para todos es difícil ahorrar. Para mí también. Yo no vengo aquí a predicar algo que para mí no me cuesta. Pero sí tenemos que darle al radioescucha la siguiente reflexión. ¿Qué realmente son ahorros? Los ahorros es dinero que va a necesitar tu yo del futuro. Entonces, cada vez que nosotros no ahorramos o cada vez que nosotros pellizcamos esa cuenta de ahorros hoy, es dinero que tú le estás quitando a ese yo del futuro que lo va a necesitar para su jubilación. Así que el primer concepto que quiero que se lleve los radioescuchas es: los ahorros son importantes para tu yo del futuro. Y una vez que le damos esa prioridad a los ahorros, entonces viene la segunda parte de por qué es tan difícil ahorrar. Y lo que yo he podido estudiar, Arturo, en todo este tema de presupuesto al que le he estado metiendo cabeza, es que hay una ley de Parkinson que básicamente dice que el ser humano consume lo que está disponible. Y por eso yo te decía que teníamos que reorganizar la fórmula de ingresos menos ahorros, lo que realmente puedes gastar, y no ingresos menos gastos, lo que te quedas ahorros. Cuando cambias esa metodología y priorizas esos ahorros, entonces ya el ser humano se tiene que volver creativo y ver cómo hace con lo que sobra. O sea, el mejor ejemplo, creo que lo hablamos la otra vez, era el ejemplo de la pasta de dientes. No sé si quieres que se lo comente. Sí, no, por favor. Eso es interesantísimo, ese concepto de la pasta de dientes. Miren, la pasta de dientes es sencillo. Cuando ustedes se compran la pasta de dientes nueva y llegan así, abres el paquetito, la compras, abres tu paquetito, empiezas a usarla. Realmente tú pones en el cepillo de dientes todo lo que aguanta el cepillo de dientes. Esa es la primera apuesta de tu pasta de dientes. A medida que empiezas a consumir la pasta de dientes y te va quedando menos, tú empiezas a caer en cuenta que tienes que ser más cuidadoso con la cantidad de pasta de dientes que pones. Sí, pero y al final, como lo sale en el comercial. Correcto. Pero al final, cuando ya no te está quedando pasta de dientes, exacto, tienes que ser creativo, recursivo y ver cómo sacas hasta la última onza de esa pasta de dientes. O sea, yo tengo clientes que me dicen, yo hago varios dobleces en ese tubo de pasta de dientes. Tengo otros clientes que cortan la parte de abajo de la pasta de dientes para que con el mismo cepillo empiecen a sacar lo que está en las paredes de la pasta. Y ese es el mismo concepto con esta metodología. Cuando tú dejas los gastos para el final, tienes que ver cómo eres recursivo y creativo para realmente gastar lo que puedes gastar, porque priorizaste ahorros. Y esos son ejemplos. Mira, hay creatividad para producir y debemos trabajar en eso, que hay que buscar una creatividad para producir. Eso es siempre. Pero también tenemos que buscar una creatividad para ahorrar. Eso es importantísimo. Guillermo, cuando tú, ahora que fuiste al viejo continente y tuviste tu paseo, tú te diste cuenta cómo el europeo ahorra. El europeo ahorra, hay una cultura. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron un debacle que fue la Segunda y la Primera Guerra Mundial, que los ubicó a hacer eso. Y que mira que internacionalmente ahora, con todos los elementos que se están haciendo de política, lo que ellos están explicando es: tenemos que mejorar o fortalecer nuestros ahorros. O sea, el concepto de ahorro está intrínseco. Nosotros acá no lo hemos perdido. Antes lo teníamos. Todavía no voy a hacer propaganda al banco que me vio nacer como banquero, pero ustedes recuerden que el sentido de esa entidad, que es caja de ahorros, no es un banco, es una caja de ahorros, ayudaba a la cultura del ahorro para fortalecer la economía. Si no hay ahorros, no hay una economía fuerte. Y lo que está diciendo tiene totalmente sentido. Ahora, Raúl, una pregunta sobre la pregunta anterior. ¿Qué clase de oportunidades de ahorros, por ahí me voy, son las que más son habituales? O sea, ¿por qué paradigma o cómo podemos ver
primero cómo tocar o ser más cuidadoso en el control de los gastos y ver qué elementos o qué técnicas o qué tips podemos dar, dado que este programa se llama MIPE Tips. ¿Qué tips de ahorro tú nos puedes recomendar para los oyentes con relación a estos temas? Mira, yo creo que lo más importante es tú poder tener tu cuenta de ahorro separada a cualquier otra cuenta. Muchas veces lo que hace la gente es que tiene una sola cuenta, ahí entra tu primera quincena, entran tus ingresos, etcétera, y de ahí empiezas a disparar y empiezas a pagar todos tus gastos y ves si te queda ahorros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir y separar una cuenta específicamente para ahorros, para que realmente la gente tenga conciencia y pueda medir cuánto está ahorrando. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es, hay que tener cuentas separadas para poder implementar este presupuesto inteligente, porque justamente al mezclar cuentas, lo que ocurre es que tú tienes una noción errada de que tienes más de lo que realmente tienes. Te pongo un ejemplo. Si en tu cuenta bancaria hay $5,000, probablemente de esos $5,000 hay un pedazo que es tuyo del futuro. No te corresponde a ti, no lo deberías gastar hoy. Entonces digamos que de esos $5,000 debía haber habido $2,000 en esa cuenta de ahorros. Uh-huh. Y de esos $5,000 que te da esa falsa sensación de que puedes gastar, hay otro montón de dinero que involucra gastos reales o esporádicos que van a llegar. Es decir, en cualquier momento te toca ir al doctor, en cualquier momento se te va a flatear una llanta y tienes que reemplazar el neumático, en cualquier momento te quieres ir de viaje. Entonces todos esos gastos esporádicos van a ocurrir y tú deberías tenerlos separados en otra cuenta. No pensar en esa sensación errónea de que tienes más de lo que realmente tienes. Y eso es uno de los problemas, Arturo, por los cuales a veces la gente no ahorra, por esa sensación errada de que tienes más de lo que realmente tienes. Ok, mira, ahí vuelvo y busco algo que nosotros tenemos que captar. Supongamos, la ley de 4, que como te dije, hablaba de 4 a 4, uno de los elementos, una de las 4 cuentas por cada dólar que entraba a la microempresa, uno era el ahorro. Correcto. Pero los otros 3 eran de operaciones, o sea, los gastos para la reinversión, el otro gasto, pero estamos hablando de micro, no estoy hablando de personales. Perfecto. Que hay que saber dividirlo. Entonces, supongamos, habría que hacer, si tú eres micro o independiente, sacar un espacio para lo que son tus gastos personales, como yo siempre recomiendo, ponerte a ti dentro del sueldo. Si tú estás en la casilla de sueldo, en la ley de 4, tú pusiste $750 en tu salario. Ese es tu salario. Y con eso tú ves qué haces para no afectar el negocio. Es más o menos por ahí la idea, Raúl. Sí, cuando extrapolamos la idea a un negocio familiar, definitivamente vamos a coincidir de que la cuenta de ahorros tiene que estar separada, donde podrían haber algunas variaciones en las otras 3 cuentas que tú hablas, ¿no? Cuando vemos un presupuesto familiar, las otras cuentas son la que obedece al pago de impuestos. Cuando eres una persona que hace declaraciones de renta, también deberías separar impuestos, porque los impuestos no es dinero tuyo, es dinero que le pertenece al gobierno, eventualmente cuando te toca hacer esa declaración. Y siempre hablamos en la parte operativa, como bien dices, lo que son los gastos mensuales o recurrentes, eso tenerlos en una cuenta, y lo otro que son los gastos esporádicos o gastos reales, que son cuando muchas veces tenemos esos imprevistos que nos sacan de presupuesto, ponerlo en otra cuenta. Entonces sí, cuando vamos a hablar de cómo implementar esta metodología de un presupuesto inteligente, tenemos que tener esa separación de cuentas. Definitivamente muy, muy interesante. Y bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Todavía tenemos 3 minutos. Mira, me gustaría ya... ¿Cómo se pueden contactarte, Raúl, para los radioescuchas que están en este momento? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, primeramente me pueden contactar a mi correo personal, r.perezgurdian@gmail.com, y si ponen un presupuesto inteligente y que nos escucharon en tu show hoy, pues con mucho gusto les voy a dar una sesión de media hora totalmente gratis para darle todos los consejos y que más personas empiecen a ahorrar. Y de igual forma estoy en mi WhatsApp personal al 6430-2041. Pero es importante que nos digan que nos escucharon hoy en tu programa de mi Pyme Tips. De MIPE Tips. MIPE Tips. Oye, Arturo, y ojalá lo puedas volver a traer porque... No, es que ya lo iba a invitar para el otro panel. Claro, lo que pasa es que este tema de presupuesto es importantísimo. Yo acabo de regresar de vacaciones, estuve un mes y bueno, fui a varias ciudades en Europa y antes de irme, yo hice un presupuesto.
y yo sabía cuánto me podía gastar. Y cada vez que yo gastaba en la noche, yo veía la factura de todos los comprobantes y contra uno, contra el otro. A ver hasta dónde yo daba. Y además, no es que te lo vas a gastar todo porque te pueden pasar cosas. Tú tienes que tener de ese presupuesto un colchón que tú dices, si pasa algo, tengo esto adicional. Llegamos a la conclusión que Guillermo escucha mi Petips. Eso es que yo conozco gente. Mira, por allá por los años 80 yo conocí a uno que se fue a un concierto en Sudamérica, pasó 5 días en un país de Sudamérica y tomó 20 años pagar ese viaje. 20 años. Entonces, son cosas que... No, y hoy con redes sociales el famoso FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, y tú ves todos estos posts en Instagram de estos lugares exóticos e increíbles a donde todos queremos ir, pero hay que ahorrar para poder ir. Claro. Porque no te dicen eso, ¿ah? Te cae una tarjeta de crédito y tú dices, me salvé, me voy. Sí, pero... después ¿cuánto cuesta? Ese viaje te puede salir 2 o 3 veces más cuando empezamos a ver los intereses en el tiempo. Mejor es hacer un presupuesto, ahorrar y hacer un buen presupuesto. No, y este programa lo vas a poder escuchar nuevamente en YouTube por el YouTube de nosotros, de Radio Ancon, o el YouTube de Arturo Arango Osorio. Y de verdad te iba a decir que te vamos a invitar en enero. Vamos a poner la fecha en enero, que puedas venir a mi Petips para poder seguir dando una hora, porque realmente es un tema bien amplio. Pero un punto para terminar, pueden seguir este programa como en Radio Ancon y su resumen en YouTube. Quisiéramos que nos dieran un último consejo para cerrar el programa. Faltan 1 minuto. Mira, Arturo, un consejo en menos de 1 minuto. Un presupuesto inteligente te tiene que brindar claridad financiera. Si no te está brindando claridad financiera y, como dije, si no te permite ahorrar, tú no tienes un presupuesto, tú tienes una lista de control de gastos. Y esta es una herramienta que puede ser muy poderosa cuando te da esa claridad financiera, pero también puede ser una herramienta que te deje más confundido cuando no lo haces bien. Así que siempre que tengan alguna consulta, traten de asesorarse con un experto. No le den o no menosprecien el presupuesto, porque es una herramienta más poderosa de lo que creen, y a veces hay que acudir con expertos para que te puedan apoyar y hacerlo bien. Esto fue mi Petips con Arturo Arango en la mañana con Guillermo y Gaby. Y Debbie, perdón. No le cambie el nombre a Debbie. Mañana con Debbie y Guillermo. La cosa que estoy acostumbrado a la primera vez. Arturo Arango, mi Petips. Vamos a la pausa, Saludos. Diego. Regresamos. Saludos a las redes. Bye.